Continuamos hoy con este sermón y serie acerca de las 7 iglesias y hoy en particular acerca de Filadelfia, y quisiera decir primero algunas cosas en cuanto a esta zona, este lugar. La iglesia Filadelfia quedaba a 44 kilómetros sudeste de Sardis, precisamente. Estuvimos hablando de la iglesia de Sardis y fue edificada por Atalo II, rey de Pérgamo. Estamos hablando de unos 190 años antes de Cristo. Y también llamada Atalo Filadelfo, y de allí es el nombre Filadelfia, ¿no? Quien murió en los años 138 de Cristo. Él tomó realmente el reinado después de su hermano, al morir su hermano, quien era el rey Eumenes. Ahora también Filadelfia fue destruida por un terremoto en los años 17 de la era de Jesucristo, en el reinado, antes de Jesucristo, en el reinado de Tiberio, así como sucedió con Sardis y con otras 10 ciudades vecinas. O sea, era un lugar bien conmovido por los volcanes. Bueno, al punto que muchos no quisieron regresar y le llamaban la tierra calcinada o la tierra quemada. La Odisea, por cierto, tuvo también un terremoto parecido en el año 60 de Cristo. Así que era un área muy susceptible a estas erupciones volcánicas, un área un poco complicada en este aspecto. Y hay escritos incluso por Estavio que hablan de las paredes rajadas en edificios, construcciones de la zona por los temblores de la tierra. Y a pesar de todas esas dificultades, mis queridos hermanos, la tierra producía, entre muchas cosas, uva y maíz. Y bueno, hubieron otras complicaciones y exigencias de Domiciano que no vamos a entrar en tanta historia. Hoy día, la ciudad moderna, Alaşehir, una ciudad que se encuentra en Turquía, está construida encima de esta antigua ciudad llamada Filadelfia. ¿Sabías que Filadelfia significaba amor de hermano? ¿Sabía? Sabemos que la palabra fileo en griego significa amor, y la palabra delfo significa hermanos. Y dicen que el nombre, bueno, de Filadelfo se le puso a Atalo este nombre por el amor tan grande que él tenía y aprecio a su hermano Eumenes, quien fue rey antes que él, su hermano mayor. Y bueno, en honor y devoción a ese amor, supuestamente aquella ciudad acogió este nombre de Filadelfia. Y por supuesto, sin el amor de Dios, hermanos, sin el amor de Dios por encima de todo, nada es válido. Y yo quiero aprovechar, mis queridos hermanos, este tiempo para ir por un pequeño callejón, antes de volver a la iglesia de Filadelfia, y decirles que la Biblia enseña de la importancia del amor fraternal. Es tan importante que es una marca. Es la marca quizás más válida ante el mundo y es una necesidad también de que el mundo vea el amor entre los hermanos creyentes. ¿Qué les parece? Es decir, es evidencia poderosa, es la marca del cristianismo, del verdadero cristianismo, es la evidencia muy poderosa de que Dios realmente vive en su pueblo, en los creyentes, en el corazón de sus fieles creyentes. Y por supuesto es la evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Si usted no ama a sus hermanos de la iglesia, no hay evidencia de nuevo nacimiento. Hay mucha gente que se relacionan con la iglesia de otra manera, muy lejana. No hay relación con los hermanos, no hay amor hacia los hermanos. Y la palabra de Dios es clara en el mandamiento de amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos decimos amén ahí? Dios nos da el ejemplo y nos da la enseñanza. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os ¿qué? Améis los unos a los otros. ¿Sabía usted que se nos pide amar y que podemos amar porque Dios
es amor y porque el Dios Trino nos ama primero. La Biblia, mis queridos hermanos, nos dice que así como Dios nos amó, así como Cristo nos amó, así como el Espíritu Santo derramó su amor, así nosotros también debemos de amar. Se nos pide que amemos como el Dios Trino nos ama. Primero veamos en cuanto a Dios, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y también en cuanto a Jesucristo, dice Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en cuanto al Espíritu Santo, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nadie puede decir, ay, no tengo amor, me falta amor. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene amor, lo ha derramado. Lo que usted tiene que hacer es amar. Póngalo en práctica, ame, póngalo en práctica, que allí está. Ahora, el que verdaderamente ama a Dios, hermano, fíjense bien qué sencillo es esto. El que verdaderamente ama a Dios no se queda indiferente en cuanto a su relación o a la relación de amor lateral, es decir, con los hermanos, con los que están alrededor, con su prójimo. Si amas a Dios, ama a sus hermanos creyentes. Y si ama a sus hermanos creyentes, también ama a las almas perdidas. Si hay amor de Dios, amamos todo aquello que Dios ama, así como rechazamos todo lo que Dios rechaza, ¿no? Especialmente amamos a los perdidos. Es decir, hermanos, qué sencillo. Comienza con Dios, se extiende hacia los hermanos y termina en tratar de alcanzar a los incrédulos perdidos con el Evangelio de Jesucristo de salvación acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, tuvo una visión para alcanzar a un mundo perdido y vamos a ver cómo Dios puso delante de ellos una puerta. Dios es el que abre las puertas para que nosotros podamos servirle a las iglesias para que puedan salir y hacer la obra misionera. Y Filadelfia estaba en un lugar muy estratégico, por cierto. Pero donde Dios nos ponga, allí tenemos que servir. Y era que allí cruzaba la ruta principal de los correos del Imperio Romano. Y bueno, como esta puerta de entrada quedaba al este, fíjense que el Señor relaciona después su mensaje con lo que está sucediendo. Y noten esto de la puerta, qué importante, ¿no? Porque había una puerta y se hablaba de la puerta de entrada, tan famosa puerta de entrada a Filadelfia y pasaba por Filadelfia. La puerta de entrada hacia el este, así mismo se le decía. Y algo interesante, no sé si sabía usted, es que la ciudad de Filadelfia también fue llamada Pequeña Atenas. Pequeña Atenas. Y esto se debe a que había muchos templos paganos en aquella ciudad. Y también la cultura griega predominaba, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vienen gente de todas partes, pero al final la cultura anglosajona es la que triunfa. La gente quiere, poco a poco van adquiriendo esa forma de cultura. Y la cultura griega realmente predominaba, incluyendo el idioma. Bueno, ya sabemos que se hablaba el griego por toda aquella región. Los apóstoles escribieron y hablaron en griego. Decían los romanos, incluso habían abandonado mucho el latín y habían practicado más el griego que el latín. Ellos decían que era la lengua o la lingua franca, que quiere decir que era el idioma, la lengua que hablaban los francos, los que eran los verdaderos, los nativos de aquella región. Así que aunque había mucha idolatría en aquella cultura, la iglesia ciertamente se entraba allí, estaba localizada en un lugar donde podían evangelizar y proclamar. Era una oportunidad para servir al Señor. Y también es notable por la forma en que se expresa el apóstol Juan
Es decir, estos colores del Antiguo Testamento, como ya hemos visto que está por todo Apocalipsis, que la iglesia se relaciona esta iglesia Filadelfia se relaciona muy de cerca con los judíos. Y ya vimos la semana pasada que el historiador Josefo había escrito que Antíoco III había hallado en aquella región, por toda aquella región, a 200,000 familias judías. Así que había muchos judíos por toda aquella región. Estamos hablando que esto ya lo habían descubierto 200 años antes de Cristo. Ahora, bueno, vamos a ir a lo de la iglesia, el mensaje a esta iglesia, la iglesia fiel de Filadelfia. Y qué bueno que el Señor, si nos mira a nosotros, pueda decir que la iglesia Renacer es fiel. ¿Cuánto nos gustaría eso, verdad? Que el Señor diga que fiel son los hermanos de Filadelfia. Pero para que diga que la iglesia es fiel, ¿quiénes tienen que ser fiel? Cada uno de nosotros. Tenemos que ser fieles al Señor. En Apocalipsis 3:7 se nos dice, y esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así se presenta el Señor como santo primeramente. Y esto dice, el santo, el verdadero. O sea, el Señor se les presenta como se presentaba en el Antiguo Testamento como el Santo de Israel. Nadie como Él, nadie como Dios, absolutamente santo. La palabra en griego es agios, separado del mal completamente, es diferente, es distinto, aborrece totalmente el pecado y lo hace en contraste al mismo mensaje que está hablando. Si ustedes van a ver más adelante en el versículo 9, como habla de la sinagoga de Satanás, y él se presenta como el santo ante esa condición tan llena de tinieblas. Así que hay una forma del Antiguo Testamento, incluso pueden ver algo de este lenguaje en Ezequiel capítulo 36, no tendríamos tiempo ahora para esto, pero vemos una descripción de Jesucristo, mis queridos hermanos. Lo identifica aquí en contraste con este mundo de pecado, aborrecedor de la santidad de Dios. Se presenta como la fuente misma de la santidad. Y esto es importante porque Él es la fuente de santidad en todo el universo. Usted puede tener santidad, pero es porque esa santidad es puesta en usted por medio de Dios, por la obra de Dios. Miren, qué importante es esto de reconocer a Dios como santo. La Biblia, por ningún lado encontramos a los ángeles diciendo, poderoso, 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 humilde, humilde, humilde. Y Él era poderoso, es poderoso y es humilde, el Señor. Pero sí oímos decirle muchas veces, santo, santo, santo. La santidad de Dios debe llenar nuestras mentes y nuestras vidas. Los hombres pueden adquirir santidad, ¿verdad? Pero solamente de Dios pueden adquirir la santidad, pueden recibirla, porque es imputada por Dios mismo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es intrínseca, es solamente intrínseca para Dios, es propia, es de Él lo produce, Él es santo, nosotros pecadores. Ahora, Jesucristo es santo en esencia y lleva esa naturaleza y carácter de Dios Padre. Así que podemos plenamente confiar en ese Dios, en su obra para la iglesia y para nuestra iglesia, la iglesia Renacer, y para su vida, porque Él es un Dios perfecto, santo, en todo sentido. Él es santo en sus palabras, es santo en sus acciones, en su absoluta pureza, que lo separa del pecado, por supuesto. Él es santo en sus propósitos. Y como santo, de manera única, es, aparte de todos los demás, nada puede compararse con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también dice, no solamente como santo se presenta, sino como verdadero. Esto dice el santo, el verdadero. En griego es la palabra alestinos. Quiere decir el verdadero Dios. Es distinguido de esos falsos profetas o falsos dioses que habían o que han habido en todos los tiempos, pero que se presentan allí o se presentan en el versículo 9 como los que dicen ser y no son, ¿no?
Él es el auténtico, el verdadero. En Él no existe engaño, no existe falsedad. Su palabra es absolutamente la verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? También esta palabra verdad comprende perfectamente todo lo que está envuelto en los nombres que lo identifican a Él. Por ejemplo, aunque no vamos a mirar estos versículos, pero para que tengan una idea, la Biblia dice que Él es la luz verdadera, usando la palabra lecinos. Él es la luz verdadera en Juan 1:9. Dice también que Él es el verdadero pan, no solamente es pan, sino es el verdadero pan. Y dice la palabra de Dios que Él es distinguido como único, porque es la vid verdadera también en Juan 15:1, totalmente distinto a todo lo imparcial, imperfecto que nosotros conocemos. Así que es único en todo el universo. Es la única realidad de todo el universo. Y el griego que viene de esta palabra alethetes, de ahí sacamos alestinos, por otra parte significa veracidad y amante de la verdad. Así que Dios no solamente es la verdad, sino que Él ama la verdad. Él ama la verdad. Lo vemos en Juan 3:33, en Tito 1:2, en otros pasajes bíblicos. Dios odia el pecado, Dios odia la falsedad y la mentira. Él ama la verdad. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, y como hay gente adorando a Dios es así, ¿no? Y en nuestra comunidad latina, hispana, por todas partes en el mundo, adorando imágenes de todos tipos. Pero bueno, había este problema allá, los griegos estaban llenos de dioses, templos con dioses. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice, para nosotros, es decir, los que hemos conocido a Cristo, sin embargo, solo hay un Dios, uno solo, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y luego dice, esa es una, y dos, dice, y un Señor, un Dios, y somos para Él, un Señor Jesucristo, porque somos por medio de Él. Dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Somos de Dios para Él, somos de Cristo por medio de Él. Y esta verdad debiera, mis queridos hermanos, hacer a muchos caer de rodillas, con humillación delante del Dios Todopoderoso y caer allí para decir, Señor, purifícame, Dios Santo. Quiero que tú seas quien dirija mi vida, mi corazón. Tú eres el único a quien quiero servir, a quien quiero adorar para siempre. Es santo, contiene la verdad. Y también vemos que dice, en tercer lugar, que como Él se presenta como el que tiene el poder para abrir, ¿y qué más? Y cerrar. Es decir, es el que tiene la llave. ¿Alguna vez a usted se le ha quedado la llave? ¿No ha encontrado la llave? ¿No aparece la llave? Qué frustración, ¿verdad? Se siente sin fuerza, sin poder, impotente y la puerta allí cerrada delante de usted. Qué frustración. Pero qué bueno saber que el Señor tiene la llave para toda bendición, para todas las cosas que nosotros necesitamos. Él tiene la llave. El que tiene la llave de David, dice la palabra, si usted viene conmigo de nuevo a mirar el versículo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. De nuevo, fíjense que se le está dando la envoltura del Antiguo Testamento. No se pierda esto, que esto es continuo en el Antiguo Testamento. La gente quiere ir al periódico, ir a los acontecimientos para interpretar Apocalipsis. Hay que ir al Antiguo Testamento muchas veces en esta envoltura. Y fíjense que encontramos que habla de los días de David. Y habla de la llave. Y nos damos cuenta que Jesús se presenta aquí como el anticipo de Eliaquim. ¿Quién era Eliaquim? ¿Sabe usted? Eliaquim era el que tenía las llaves. Este es un símbolo de autoridad. Él tenía la llave sobre la casa de David. Es decir, cuando Eliaquim cerraba
el palacio de David no había, nadie podía atreverse a abrirlo. Y cuando él abría, pues nadie podía cerrar sin esa autoridad. Ahora, el asunto también aquí, si miramos la historia, es que esa autoridad fue transferida a Eliaquim, porque quien tenía esa autoridad, que era Sebna, fue indigno. Y por esto vemos que Jesucristo se aparece aquí para decirles que Él es el digno, el que tiene la llave, el que abre y el que cierra. Y cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abra. Es decir, el heredero de David suplantará a todos los mayordomos indignos que hayan abusado de sus privilegios en la casa espiritual de Dios. Y por cierto, esto debe de preocuparle a muchos que usan el ministerio para querer abrir puertas que Dios no los ha llamado a abrir, o cerrar lo que Dios no le ha llamado a cerrar. Tendrán que rendirle cuenta al Señor. Ahora, ¿entiende usted esto que estamos viendo aquí delante? Es Cristo quien abrirá y cerrará el palacio celestial, diciendo quién debe y quién no debe o puede entrar o ser admitido, como también abre o cierra la prisión infernal del infierno. Él es el que tiene la llave. Y por eso habla el versículo 18 del primer capítulo de Apocalipsis, ya hablamos de eso, de que tiene la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces al final, ¿a quién tenemos que rendirle cuenta? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién tenemos que servir? ¿A quién tenemos que adorar? Al que tiene las llaves, al que tiene la última palabra, al que nos dice a nosotros por dónde ir, por dónde andar y también nos deja entrar. El mensaje es claro. El supremo poder le pertenece a Cristo solamente. Ahora fíjense que a veces Él nos abre llaves, nos abre puertas, y nosotros a veces con nuestras actitudes como que las cerramos. Saben que en la palabra de Dios hay un ejemplo, ¿no? Si ustedes miran a Pedro, justamente Dios usó a Pedro y le abrió una puerta para que pudiera evangelizar a los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Pero luego Pedro, cometiendo el error en sus intentos humanos, empezó como a cerrar la puerta, congraciándose con los judíos y empezó a cerrarle la puerta a los gentiles. Así que hermanos, tenemos que estar seguros que cuando Dios abre una puerta nosotros pasamos por ella y seguimos ese camino que el Señor nos ha dado. Y en ningún momento seamos un tropiezo a eso que el Señor ha abierto, en ninguna manera. Y a veces sin darnos cuenta estamos siendo un tropiezo a la obra del Señor. Eliaquim tuvo la llave de la casa de David puesta en su hombro. Qué interesante, porque la palabra habla de que Cristo tenía el gobierno sobre su hombro. Y su atributo aquí, como en otros casos, concuerdan con la promesa. Así que de hecho les está diciendo que aunque la sinagoga de Satanás está allí, están los falsos judíos, los que tratan de cerrar la puerta, es decir, la obra del evangelio allí en Filadelfia, los que estaban oponiéndose a la obra de Dios, en realidad ninguno podría hacerlo, porque cuando Dios abre, nadie las puede cerrar. Al final las cosas seguirán adelante, como vemos que la iglesia siguió adelante. Y dicho esto, en cuanto a las llaves de entrada y de cierre que tiene el Señor, también podemos ver el deseo de Cristo en su corazón de abrir en cada iglesia las puertas de la gran comisión. ¿No creen esto ustedes, hermanos? Que debe ser una prioridad en cada iglesia, llevar a cabo la gran comisión. ¿No creen ustedes, hermanos? ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento, cuando habla de una puerta abierta, también habla de la oportunidad del ministerio? Por ejemplo, venga conmigo en Hechos, capítulo 14, versículo 27. En la segunda parte del versículo 27, en Hechos 14, dice que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos.
y cómo había abierto la puerta. ¿Se da cuenta? Abrió la puerta. ¿Qué puerta abrió? La puerta de la fe. ¿A quiénes? ¿A los gentiles? Ahí está. Dios quiere abrir esa puerta en nuestra iglesia y en nuestras vidas. El apóstol Pablo también habló de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 9. Él decía, porque se me ha abierto, ¿qué? Puerta grande. No la vio chiquita, la vio grande. Mucha oportunidad. Y eficaz. Porque cuando Dios abre y es Dios quien hace la obra, es una obra eficaz. Y cuando el apóstol Pablo estaba en Troas, no sé si ustedes recuerdan, en 2 Corintios 2, cuando él estaba en Troas, el apóstol Pablo había dicho que Dios le había abierto puerta, o que se les habían abierto puerta en el Señor, refiriéndose a la obra del Evangelio. Así que, ¿a qué o para qué abría la puerta? Bueno, sin duda estas palabras hablan de esa habilidad que el Señor le da a la iglesia, hermanos, a los creyentes para alcanzar a las gentes perdidas con el Evangelio de salvación. Así que Cristo es el Señor de la mies. ¿Es el Señor de la mies o no es el Señor de la mies? Entonces Él es el que sabe dónde abrir la puerta, dónde dar las oportunidades, y cuando el Señor hace esto capacita a sus hijos, a sus creyentes. Es quien determina dónde, en qué lugar, cuándo su pueblo puede servir. Él le dio a la iglesia de Filadelfia una gran oportunidad para ministerio, abrió la puerta. Así que hemos visto que el Señor se identifica de esta manera, o de estas maneras que hemos dicho, pero también podemos ver que la iglesia se enfrentaba a dos obstáculos. Dice, cuando vamos ahí al primero, tenían poca fuerza. Apocalipsis 3:8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, lo que estamos viendo es que parece que no era una iglesia muy grande, ¿no? No era una iglesia de mucha influencia, no era una iglesia quizás de mucha fuerza económica o de mucha en cuanto a miembros, pero dice que no tenían mucha fuerza. Al parecer, no vemos esto. Sin embargo, eran fieles. Eran fieles. Yo creo que esto es lo que importa, ¿verdad? Que no importa el tamaño de la iglesia, no importa las condiciones económicas de la iglesia. ¿Qué es lo que importa? Que ustedes todos seamos fieles, fieles al Señor, fieles al Señor. Esto es lo que hace una iglesia realmente fuerte. En un aspecto eran débiles, pero en otro eran fuertes, porque eran fieles al Señor. No tenían miedo de proclamar el Evangelio bajo aquellas condiciones que había en aquellos tiempos de persecución. Así que, hermanos, y esto sugiere, el versículo 10 sugiere que habían tenido que soportar algunas pruebas, ¿no? Porque fueron fieles. Ustedes saben que para ser fiel hay que pasar por pruebas, ¿sí o no? O sea, ustedes no pueden decir somos fieles si la tenemos toda facilita. No, para ser fiel al Señor hay que vencer tentaciones, pruebas, dificultades. Si no, no se llama fidelidad. ¿Cómo somos fieles? Probados. Cuando somos probados es que sabemos si somos fieles o no. Por supuesto que no tenemos las mismas pruebas que ellos tenían en aquellos tiempos, como ya hemos dicho. Los cristianos de hoy modernos aquí en la pequeña Habana y en este mundo en que vivimos tienen otras clases de persecución. Persecuciones para que ustedes no adoren juntos el domingo, para que tengan compromisos los domingos, no oren para que no lean la Biblia, para que no crean que no tienen tiempo para estar a solas con el Señor, para que tengan tanta atención, preocupados por sus problemas, que no le hablen de Cristo al vecino, al compañero de trabajo. ¿Cuántas maneras de persecución podemos nosotros estar teniendo? Y algunos pueden estar teniendo y no se dan cuenta en estos momentos. Dios puede usar cualquier medio para que nosotros podamos servir, pero Satanás puede también poner obstáculos y usted tiene que vencerlos. Obstáculos de todas clases, hermanos. Así que tenían poca fuerza, estamos viendo en este versículo. Pero bueno, como dijimos, no es el tamaño de la iglesia o la fuerza de una iglesia en ese sentido
lo que determina su ministerio, sino la fidelidad al Señor. Y el Señor capacita a la iglesia. Hermanos, la iglesia no puede ser temerosa en cuanto a esto, a la obra de Dios. Claro que algunos dirán, bueno, nosotros no tenemos ese tipo de miedos y de temores, pero hay muchas personas que por algún motivo no están enfrentándose porque quizás creen que no lo pueden hacer, esa obra que tenemos que hacer en el Señor. Pero miren, cuando Martín Lutero vio la puerta que el Señor le estaba abriendo para enfrentarse a esa fuerza de Roma, al Papa, él vio eso como una oportunidad para servir al Señor y confió en Dios. Confió en Dios y de allí escribió el himno que cantamos hace un rato, Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Les gusta ese himno? ¿Les gusta ese himno? Qué hermoso himno, ¿verdad? Les leo la primera estrofa. Él dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y confiamos en ese Dios. La iglesia tiene la fuerza, los cristianos tienen el poder que Dios nos ha dado para hacer toda la voluntad de Dios. Por eso cuando Cristo dijo del Espíritu Santo, dijo, y recibiréis poder. Pero lo dijo en relación con la gran comisión. Si usted olvida la gran comisión, si una iglesia olvida la gran comisión, esa iglesia carece de poder. Porque ese poder está relacionado con esa obra principal de Cristo en la tierra. Tenían también la oposición de los judíos. En segundo lugar, en Apocalipsis 3:9, y qué triste, ¿verdad? Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que miren el segundo obstáculo, al punto que el Señor les dice que esto realmente, hermanos, era la oposición del mismo Satanás, porque la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Así que estamos viendo esa batalla espiritual. Estas personas, eran judíos en la carne, pero no eran verdaderos judíos en lo espiritual. No eran del verdadero Israel en lo espiritual. No eran según la explicación de Pablo en el segundo capítulo de Romanos. Yo quiero leer el versículo 29. Vengan conmigo a Romanos 2:29, porque mucha gente cree que todos los judíos son salvos automáticamente y que todos los judíos, por ser judíos, son el pueblo de Dios. Y esto es un grave error. No hay dos pueblos paralelos, hay un pueblo de Dios, los que están en Jesucristo. Y Cristo mismo les predicó a aquellos judíos y les dijo cuán perdidos estaban, eran sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas y les dijo, si no os arrepentíos, igualmente pereceréis. Así que había que arrepentirse, había que venir a Cristo, era a través de Jesucristo. Y Pablo dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, por dentro. Dice, y la circuncisión es ¿cuál? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Usted podrá tratar de alabar a Dios, pero eso no funciona si es usted haciéndolo en la carne, sino es porque Dios ha hecho una obra en su corazón, en su vida. No es alabanza a Dios. Es decir, por eso tiene que ser a través de la obra de Cristo, la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El pueblo judío, sin duda, tiene un gran patrimonio, pero no es ningún medio de salvación ni garantía de salvación. Ahora, ¿cómo es que estos judíos eran una oposición a la iglesia de Filadelfia? Bueno, hay muchas ideas que se trata de decir, ¿no? Entre ellas, no querían a los judíos convertidos que entraran a la sinagoga. Eso hubiera sido magnífico. Porque ustedes saben que estos cristianos no tenían templo donde adorar, tenían que ir en grupos en diferentes casas. Hubiera sido magnífico que los judíos le hubieran dejado adorar en los templos, en las sinagogas, pero no, más bien los expulsaban
y los odiaban. Pero una de las maneras y porque ya hay escritos sobre esto y lo hemos mencionado en otras ocasiones, que estos judíos, y lo vemos en la manera en que trataban a Pablo, era que acusaban a los cristianos falsamente y se aliaban a veces con otros paganos para poner a los cristianos en prisión y para que los mataran, queriendo eliminarlos a todos, ¿no? Así que no se conformaron con matar a Jesucristo y crucificarlo, sino seguían persiguiendo ahora también a los creyentes, se oponían al testimonio del Evangelio en aquella ciudad. Así que el Señor había puesto una puerta delante de aquella iglesia y hermanos, sabemos que hasta que Cristo venga, entonces todo Israel será salvo en ese sentido. Yo lo veo así espiritualmente. Todo Israel será salvo. O sea, que se ajunta entre los judíos y gentiles, pero según la elección de la gracia de Dios. Todos entonces serán salvos. Esto hasta que Cristo venga, porque será su pueblo. Pero bueno, ya vimos cómo la iglesia de Esmirna también tuvo un problema parecido con el asunto de los judíos. ¿Qué iba a hacer la iglesia? ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Ser pesimista? ¿Quedarse ahí en ese valle del pesimismo? Pues de ninguna manera. Porque la falta de fe, hermanos, se queda... La falta de fe lo que hace es que nos deja allí viendo el problema, el obstáculo, lo que no podemos hacer o creemos que no podemos hacer. Mientras que la fe ve la oportunidad. Cuando usted pone su fe en Dios, usted ve lo que Dios puede hacer. No es lo que usted va a hacer, es lo que Dios puede hacer en su vida. Y Él es el que tiene el control. Así que ¿a qué podemos tenerle miedo, hermanos? El miedo y la falta de fe, la demora a veces en obedecer al Señor, son problemas en la vida del creyente. Y la negligencia. Si usted sabe que Dios le llama, le habla a que responda en algo, usted no sea negligente, no demores. Obedezca al Señor. Vamos a seguir adelante, hermanos, porque hay más, ¿no? El Señor les da a ellos también palabras de ánimo. Pero el Evangelio, o sea, el Evangelio es el mensaje que tenemos que llevar para pelear esta batalla en el mundo en que Dios nos ha puesto, la fidelidad y el Evangelio presentado, ambas cosas. Así que vimos que el Señor se identifica, como ya estuvimos viendo, vimos los obstáculos que habían y finalmente el Señor les da palabra de ánimo y de promesa. Dice el versículo 9, si ustedes vienen conmigo, o sea que Él cuidará a sus enemigos, los cuidará de sus enemigos, el versículo 9. He aquí, yo entrego, y luego dice más adelante, y he aquí yo haré, porque es Él, es la obra del Señor, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, el punto es exaltar al Señor. Será exaltado, reconocerá al mundo que ha perseguido a la iglesia y que persiga a los creyentes por su fe. Sabrán que ese Dios todopoderoso ama a sus hijos, a sus ovejas. Un día, estas personas tendrán que reconocer que los cristianos tenían razón. Tendrán que reconocer que Cristo y que Dios les amaba. Por ejemplo, vamos a Isaías 60:14, como dice, y vendrán a ti, el Señor lo dijo desde mucho tiempo antes, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Qué les parece? Nunca se preocupe por vengarse, porque dice el Señor, mía es la ira y mía es la venganza. Ahora, muchos que andan en desobediencia tendrán problemas con otras personas, pero por su mal comportamiento. Esto no es lo que está incluido aquí. Aquí está incluido lo que es por serle fiel al Señor, por los líos que nos buscamos, por ser recto, firme al Señor. Bueno, en segundo lugar, vemos que les cuidará en la tribulación y de la tribulación. Hay varias interpretaciones. Yo trato de simplificar esto lo más posible. Pero hermanos, lo que entiendo mayormente en todo esto es que la iglesia no hubiera podido continuar tan sencillamente como esto,
con todo ese ataque y poderío romano contra la iglesia, la iglesia no hubiera podido continuar si no hubiera sido protegida por el Señor, si el Señor no la hubiera cuidado por aquellos fieles. Miren, la palabra dice, por cuanto has guardado, ¿qué? La palabra de mi paciencia. Esa es la palabra de Dios que produce, que viene de la paciencia misma de Dios, que esperan que nosotros respondamos y que hemos obedecido y el Señor espera que obedezcamos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque no solamente era en aquel lugar, sino en todo el imperio romano donde persiguieron a la iglesia para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos estaban recibiendo este mensaje, tenían que prepararse, tenían que tomarlo personal directamente para ellos y confiar en ese Dios que los ayudaría. Así que hay una protección siempre que el Señor tiene para su iglesia en todos los tiempos, mis queridos hermanos. Claro que hay mucho más que pudiéramos decir, cómo Juan se refiere a esto en Apocalipsis 6 al 19, y el tiempo de la angustia de Jacob, y explicar todo esto no tenemos tiempo, pero sí está hablando de las grandes persecuciones que estaban por recibir. El versículo 11 continúa con el contexto y habla de su venida para traer juicio tanto a aquellos judíos como a los romanos, judíos que persiguieron a la iglesia también, y los romanos también, que persiguieron a la iglesia del Señor. Bueno, hay promesas de honrar a los hijos de Dios. Miren cómo termina esto, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que la tercera promesa, hermanos, era de darle recompensa y honra a los fieles del Señor. El Señor le agrada que seamos fieles. El Señor quiere que seamos fieles. Y dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Un lugar firme, eterno, permanente, para siempre. Miren, en aquellas ciudades antiguas a menudo honraban a las personas, a ciertas personas que lograban ciertas cosas o querían ser reconocidas. Construían pilares y en esos pilares ponían los nombres. Pero los pilares de Dios no son hechos de piedras, no son hechos de piedras, porque como dice Juan en Apocalipsis 21:22, si ustedes vienen conmigo, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que sus columnas son personas fieles que llevan su nombre para su gloria. El Señor finalmente nos llama a oír. ¿Cómo termina este pasaje, hermanos? Dice, el que tiene oído, oiga. Mucha gente tiene oído y parece que están oyendo, pero no oyen. El Señor dice que hay que oír lo que el Espíritu le está diciendo a cada uno en las iglesias. El Señor siempre llama a oír. Él llama a oír. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante oír. En Lucas 11:28 dice, y él dijo antes, bienaventurados, ¿quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la guardan. ¿Quieres obedecer hoy la palabra del Señor? ¿Quieres venir diciendo, Señor, aquí estoy para oír tu voz, para obedecerte, para seguirte? ¿Quieres responder a Jesucristo y decir, Señor, te seguiré para siempre? El Señor llama a aquellos que pueden estar entre la congregación, que no son verdaderamente convertidos. El Señor los llama a salvación. Y también llama a los convertidos para que haya consagración y entrega y avivamiento espiritual. Yo no sé en cuál lugar estás en esta mañana. El Señor sabe. El Señor sabe. Pero si no has visto la transformación de Dios en tu vida, si no puedes decir que conoces a Cristo como Señor y Salvador, el Señor te llama a que vengas a Él arrepentido de tus pecados y clames a Él
por misericordia, que el Señor es misericordioso. De lo contrario, también aquellos que están aquí, que son hijos de Dios y pueden decir en esta mañana, Señor, yo soy parte de la iglesia y yo sé que tú abres puertas. Y yo te pido que abras una puerta en mi vida para servirte, Señor. Y que me ayudes a romper las barreras, las dificultades que se presenten. Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero confiar en tu poder. Así como aquella iglesia tenía que confiar, nosotros también en estos días tenemos que saber confiar en el Señor. ¿Quieres hacer esto en el nombre de Jesucristo en esta mañana? Que el Señor te bendiga.